No encontré con quien dejar a mi hijo, así que lo llevé conmigo a la casa de mi nuevo novio. A él no le gustó la idea, pero al final lo aceptó. Pero mientras mi hijo jugaba, rompió su TV nueva. Ahora me está terminando y quiere que le pague por su TV. La pantalla seguía negra, con esa gigantesca mancha blanca en forma de telaraña en el centro, y mi hijo lloraba porque todos me miraban como si él fuera un monstruo. Mi novio estaba rojo, con la mandíbula tan tensa que pensaba que se le iban a romper los dientes, y solo repetía que esa televisión le había costado un dineral, mientras yo intentaba que entendiera que era solo un objeto. Sentí una mezcla de humillación e ira cuando dijo que esto no solo se había terminado, sino que además quería que le pagara la dichosa tele, como si yo fuera una delincuente y mi hijo un criminal en miniatura. Salí de su departamento con mi hijo de la mano, el corazón latiéndome a mil, convencida de que acababa de ver el verdadero rostro de un hombre vacío y materialista que jamás iba a entender lo que significa ser madre. Déjenme contarles cómo empezó todo. Llevábamos apenas 2 meses saliendo, pero para mí ya era casi una relación consolidada. Él tenía un buen trabajo, un sueldo envidiable, y ese tipo de vida ordenada que a simple vista cualquiera envidiaría. Departamento moderno, muebles caros, todo pulcro, cada cosa en su lugar. Yo, en cambio, vivo en un mundo donde hay mochilas abiertas sobre el sofá, juguetes en el piso y ropa colgada en cualquier lado porque la vida real con un niño no te deja posar para una revista. Tal vez por eso, desde el principio, me parecía que estar con él era como tocar una versión mejorada de la vida, una vida sin caos. Pero también sentía que, si íbamos en serio, tarde o temprano esa vida perfecta tenía que adaptarse a la mía, no al revés. Desde las primeras visitas a su departamento dejó clarísimas sus reglas. Me decía con voz calma que ahí no entraban niños, que el lugar estaba lleno de aparatos caros, cables, cosas delicadas, y que el niño podía lastimarse o dañar algo. Yo asentía, sonreía y le decía que lo entendía, que por eso mi hijo se quedaba con su papá o con mi mamá cuando yo iba a verlo. Por fuera, parecía la novia comprensiva del año, pero por dentro me molestaba esa idea de que mi hijo era casi un problema logístico que había que mantener lejos. Me daba rabia que tratara el tema como si yo viniera con un defecto de fábrica en forma de niño que había que mantener fuera de su santuario. En mi cabeza, yo lo justificaba pensando que era cosa de tiempo. Que los hombres dicen esas cosas al principio porque no entienden. Que cuando se enamoraran de verdad de mí, iba a ser inevitable que también se enamoraran de mi hijo. Y sí, me lo tomé un poco personal, como un reto silencioso. Me repetía que no tenía apuro, que ya vería cómo le iba cambiando la mentalidad de a poco, hasta que él mismo pidiera conocer al niño y se diera cuenta de lo tierno y especial que es. Yo siempre he sentido que, si alguien me quiere de verdad, tiene que aceptar mi vida completa, con todo y caos. Ese día de la famosa cita todo se empezó a torcer desde la mañana. Mi mamá, que suele quedarse con mi hijo, me escribió para decirme que estaba con dolor de cabeza y que prefería descansar. El papá del niño tenía un viaje de trabajo y no contestaba. Una amiga que a veces me lo cuida inventó una excusa de último minuto. Yo iba viendo cómo se caía mi tarde mientras miraba el reloj, pensando en el tiempo que me había tomado arreglarme, escoger la ropa, mentalizarme para una noche tranquila de adulto sin caricaturas de fondo. No me parecía justo que mi vida sentimental siempre tuviera que ceder por la parte de ser madre. Así que empecé a darle vueltas a una idea que al principio sonaba rebelde, pero cada vez me parecía más lógica. Si él de verdad quería algo serio conmigo, tenía que aprender a convivir con mi hijo. Yo no pienso esconder a mi propio hijo como si fuera un problema. Mientras maquillaba los ojos, me miraba al espejo y pensaba que cualquier hombre emocionalmente maduro vería esto como una oportunidad para dar un paso más, no como un drama. En lugar de cancelar la cita, decidí que simplemente lo llevaría conmigo. No pedí permiso porque me negaba a poner a mi hijo en una especie de evaluación previa. Alisté al niño, le puse una camiseta limpia, sus zapatillas favoritas y agarré un par de juguetes de su mochila, pensando que así se entretendría un rato. Le dije que íbamos a ver una casa muy bonita, con una tele grande, y que tenía que portarse bien. Él estaba emocionado porque siempre que salimos conmigo cree que es una aventura. En mi mente, la escena era perfecta, yo llegando con mi hijo, él sorprendiéndose al principio, luego adaptándose y terminando la noche con una especie de escena tierna de ellos dos riendo juntos. Una especie de paso simbólico hacia algo parecido a una familia. Cuando llegamos al edificio, todo parecía sacado de un catálogo. Portero serio, ascensor impecable, pasillo silencioso. Toqué el timbre y él abrió la puerta con esa expresión que ya me conocía, entre serio y amable, pero esta vez sus ojos se fueron directo a la figura pequeña que tenía de la mano. Por un segundo se quedó completamente callado, como si la imagen no cuadrara con lo que él esperaba ver. Noté cómo sus hombros se tensaban, cómo miraba de reojo hacia el interior del departamento, como calculando el riesgo. Yo le sonreí con la naturalidad más estudiada del mundo y dije que no había conseguido con quién dejar al niño y que no quería cancelar la cita. Él no dijo que no.
No hizo un escándalo, no me cerró la puerta, no me mandó de vuelta. Simplemente se hizo a un lado, nos dejó entrar y lanzó esa mirada que algunos llaman preocupada, pero que yo percibí como exagerada. Empezó a mover cosas, a subir controles remotos a una repisa más alta, a ordenar cables como si mi hijo fuera un tornado con patas. En lugar de apreciar que yo había hecho el esfuerzo de no cancelar, se concentró en sus aparatos. Yo tomé su silencio como aceptación. Si realmente hubiera sido un límite innegociable, me habría mandado de vuelta a mi casa. No lo hizo, así que para mí era obvio que estaba exagerando. El departamento, como siempre, parecía set de revista, nada fuera de su lugar, superficies brillando, un olor caro en el ambiente. La televisión era enorme, ocupaba casi toda la pared, con un brillo que parecía que la habían sacado de la caja ese mismo día. El niño, obvio, se quedó deslumbrado mirando la pantalla, aunque estaba apagada. Yo me senté con él en el sofá, intenté conversar de temas adultos, pero cada tanto veía cómo él paseaba la mirada de mi hijo a sus cosas, como si estuviera calculando lo que podía salir mal. Le dije, sin mucha convicción, que el niño sabía portarse bien y que no se preocupara tanto. Sinceramente, sentí que estaba dramatizando. Mientras hablábamos, yo intentaba compensar cualquier incomodidad. Hacía chistes, le contaba lo duro que era mi día a día, cómo hacía malabares para trabajar y ser madre, y esperaba un poco de admiración, un poco de validación. Él me escuchaba, pero su mirada se iba al niño cada vez que éste se movía. El niño empezó a aburrirse, porque no había nada pensado para él. Era tarde, estaba cansado, y lo único que tenía era un camioncito que traía en la mano. Yo pensaba que no pasaba nada si jugaba un poco en el piso, que era un niño, no un adorno. Él, en cambio, le decía con voz controlada que no corriera, que no se acercara tanto al mueble de la tele, que tuviera cuidado con los cables. Cada indicación era como una puñita para mí, como si estuviera dejando claro que la presencia del niño era una molestia. En lugar de hacerse cargo de generar un ambiente cómodo, se centraba en el potencial desastre. Yo respondía con frases tipo ya, tranquilo, que no va a pasar nada, sin tomarme en serio sus miedos, porque honestamente me parecía una exageración. Si no quería riesgos, no me habría dejado entrar. Y entonces, el momento que todos ahora critican como si yo hubiera planeado una tragedia. El niño, aburrido de estar siendo regañado veladamente por respirar cerca de las cosas, empezó a jugar con el camioncito, haciéndolo rodar por el piso, luego por el borde del mueble. Yo estaba hablando de otra cosa con él, tratando de recuperar el ambiente, cuando de reojo vi como el camioncito salía disparado hacia la pantalla. Fue un segundo. Un movimiento brusco, un golpe seco, un ruido raro de cristal quebrándose por dentro. La imagen quedó en negro, y luego apareció esa mancha blanca enorme que parecía una fractura interna. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi hijo se quedó paralizado, con la mano extendida, sin entender qué había hecho exactamente. Yo sentí el estómago caerme al suelo, pero en vez de sumarme al horror de mi novio, mi instinto fue proteger a mi hijo. Lo primero que dije, casi sin pensarlo, fue que eran cosas que pasan, que los niños no tienen mala intención, que un aparato no podía estar por encima del bienestar de un niño. Me acerqué al niño, lo abracé y le dije que no se preocupara, que no había sido a propósito. Yo necesitaba que él me sintiera de su lado, porque ya veía en la cara de mi novio la tormenta completa formándose. Él se puso blanco, luego rojo. Caminaba de un lado a otro, se agarraba la cabeza, repetía que esa televisión era nueva, que le había costado muchísimo, que por eso siempre había dicho que no quería niños ahí. Hablaba de límites, de respeto, de responsabilidad, de cómo yo lo había puesto en una situación que él nunca había aceptado. Pero todo lo que yo escuchaba era que estaba llorando por un objeto. Que no estaba viendo a un niño asustado, sino solo una pantalla rota. En vez de acercarse a tranquilizarlo, se puso a revisar la tele como si estuviera velando a un muerto. Sentí una rabia enorme, porque para mí era evidente que lo que estaba pasando era un accidente en una casa donde hay vida. Si no quería riesgos, que se hubiera quedado solo eternamente. Le dije que claro, que como sus cosas eran tan importantes, pareciera que no entendía que los niños se mueven, se cansan, lanzan cosas sin medir consecuencias, que si tenía la tele en un lugar tan accesible, era obvio que algún día algo iba a pasar. Por dentro pensaba que un hombre que realmente me amara habría dicho algo como no pasa nada, lo importante es que el niño esté bien, pero en su cara solo veía números, facturas, el costo de la pantalla reflejado en sus ojos. La conversación subió de tono. Él insistía en que no era cualquier accidente, que yo lo había traicionado al llevar al niño sabiendo que él no quería eso, que lo había dejado con cero supervisión cerca de su aparato más caro. Decía que él había sido claro desde el principio, que yo pisoteé su límite. Yo le respondía que un límite que excluye a mi hijo automáticamente no podía ser razonable, que era egoísta y que estaba usando la excusa del dinero para disfrazar su inmadurez para formar una familia.
Él repetía que la tele estaba recién comprada, y yo pensaba que si tanto miedo le tenía a un niño, nunca debió meterse con una madre. Hasta que, finalmente, soltó la frase que para mí lo definió por completo. Dijo que esto entre nosotros se había terminado y que, además, yo iba a tener que pagarle la televisión. Así, tan frío, tan práctico, como si estuviera hablando con una desconocida que le había chocado el auto. Sentí un chispazo de humillación tremenda. No solo había convertido un accidente infantil en el final de la relación, sino que también me estaba colocando una especie de deuda económica encima, como si yo fuera una irresponsable que tiene que pagar por el caos que lleva consigo. No hubo abrazo, no hubo intento de entender, no hubo nada, solo cierre y factura. Yo me levanté, tomé a mi hijo de la mano y empecé a recoger nuestras cosas con la dignidad que me quedaba. Mientras lo hacía, en mi cabeza ya se estaba formando un discurso. Qué evidente, que los hombres como él solo están bien mientras todo esté limpio y controlado. Que cuando la vida real entra por la puerta, con sus accidentes y su ruido, muestran su verdadero rostro. Le dije que no pensaba seguir discutiendo, que si para él una tele rota valía más que todo lo que habíamos construido en esos 2 meses, entonces me había hecho un favor al mostrarse así. Por dentro, decidí que no iba a pagar nada, no porque no pudiera, sino porque me negaba a ponerle precio a un accidente de mi hijo. Salimos del departamento, bajamos por el ascensor en silencio, y recién en la calle mi hijo empezó a hacer preguntas. Quería saber si el señor estaba enojado con él, si había hecho algo terrible. Yo lo abracé y le dije que no, que él no tenía la culpa, que había sido la tele la que era muy delicada y el señor el que no entendía a los niños. Mientras caminábamos de regreso, yo sentía esa mezcla rara de dolor de ruptura y convicción. Podía tener el corazón hecho pedazos, pero al mismo tiempo estaba completamente segura de que él había demostrado ser una persona vacía, materialista, incapaz de comprender lo que significa amar a alguien que no es perfecto ni cuidadoso todo el tiempo. Y con esa idea me quedé, repitiéndome que la que veía las cosas con claridad era yo. Usuario anónimo 1 dice, siento que estás dejando fuera algo importante. Él te dijo desde el principio que no quería niños en su departamento y tú decidiste llevar a tu hijo igual. Por muy accidente que haya sido, rompiste una regla clara que él había puesto sobre sus cosas y su espacio. No es solo la tele, es que ignoraste lo que él te había pedido y ahora lo pintas como si fuera un monstruo por molestarse. Honestamente, suena más a que tú no quisiste respetar sus límites. Respuesta de la OP, es muy fácil hablar de límites cuando no tienes que reorganizar tu vida entera alrededor de un niño. Él podía darse el lujo de decir no quiero niños aquí porque vive solo, sin responsabilidades. Yo, en cambio, no podía desaparecer a mi hijo para encajar perfecto en su departamento. Para mí, si alguien quiere algo serio conmigo, tiene que entender que mis decisiones no son caprichos, son la realidad de ser madre. Si él no fue capaz de adaptarse ni una vez, el problema no es mío. Usuario anónimo 2 dice, entiendo que quieras proteger a tu hijo, pero también estás dando la impresión de que cualquier consecuencia relacionada con lo que haga él es automáticamente injusta. Si el niño rompió algo caro, por accidente o no, es normal que la otra persona se sienta mal y pida una solución. No significa que prefiera la tele a tu hijo, solo que no está dispuesto a absorber solo el costo de algo que sucedió en su casa por una decisión que tú tomaste. Decir que es vacío solo por eso me parece un poco extremo. Respuesta de la OP, lo extremo para mí es que alguien vea a un niño asustado y lo primero que piense sea en el precio de una pantalla. Yo jamás habría reaccionado así con el hijo de otra persona. Podría mencionar el daño, pero lo mínimo que esperaría es empatía y contención antes que números. Si él hubiera mostrado interés en cómo se sentía el niño en lugar de revisar la tele como si se le hubiera muerto un familiar, probablemente yo misma habría buscado la forma de compensar algo. Pero cuando alguien te trata como si fueras una deuda andante, no da muchas ganas de ser comprensiva. Usuario anónimo 3 dice, también hay un tema de supervisión. Dices que veías al niño jugar, que sabías que estaba aburrido, que la tele estaba a su alcance, y aún así decidiste seguir con la conversación y no moverlo de ahí. Es normal que se aburra, pero tú eras la adulta responsable en ese momento. Parece que estás usando el hecho de que es niño para justificar que no había nada que pudieras hacer, cuando si podías haberlo distraído, cambiado de lugar o incluso irte si notabas tensión. No todo es culpa del otro. Respuesta de la OP, supervisión no significa tener al niño atado a una silla cada segundo. Yo estaba ahí, lo veía, le hablaba, intentaba que el ambiente fuera normal. Si cada vez que un niño toca algo hay que salir corriendo, entonces mejor cerramos todos los espacios y vivimos en una burbuja. Él sabía que el niño estaba ahí, pudo haber propuesto ver algo en la tele juntos, darle algo que hacer, participar un poco en lugar de quedarse midiendo el riesgo como si estuviera en un laboratorio. Yo hice lo que pude con lo que tenía. Si él no quería ni siquiera intentarlo, eso dice mucho de sus prioridades, no de mi capacidad como madre. Actualización 1.
Después de unos días de silencio en los que yo seguía repitiéndome que había hecho bien en irme con la frente en alto, él me escribió un mensaje larguísimo. Lo vi aparecer en la pantalla del teléfono y ya desde los primeros renglones noté el tono contable. Hablaba de la tele, del precio, de la fecha en que la compró, de cómo la había estado pagando en cuotas. Decía que no me lo estaba pidiendo por capricho, sino porque yo había violado una regla que él había dejado clara desde el primer día. Según él, yo había llevado al niño sin avisar y lo había dejado sin supervisión directa frente a su aparato más caro. Para rematar, añadió que esperaba que nos comportáramos como adultos y llegáramos a un acuerdo de pago. Mientras leía, sentí como me hervía la sangre. No había ni una sola mención real a cómo se sintió mi hijo, ni una mínima reflexión sobre la situación emocional. Todo era dinero, límites, responsabilidad, una palabra detrás de otra como si estuviera redactando un contrato. Fue ahí donde decidí, de manera oficial, que no iba a pagarle nada. No iba a aceptar la narrativa de que yo era una especie de desastre ambulante que debía indemnizarlo, como si mi hijo fuera un terremoto y él una víctima inocente. Pensé que si cedía, estaría aceptando que la culpa era nuestra, y yo me niego a vivir con esa etiqueta. Le respondí diciéndole, con toda la calma que pude escribir, que me parecía humillante y desproporcionado ponerle un precio a un accidente infantil. Le expliqué que los niños no funcionan según los manuales de un adulto que vive solo, que hay cosas que simplemente pasan, y que si alguien quiere estar con una madre tiene que asumir que no todo va a salir perfecto. Me pareció importante dejar claro que yo no iba a interiorizar ninguna culpa por algo que no fue intencional. Si empezaba a pagar cada objeto que mi hijo pudiera dañar sin querer, terminaría trabajando para resarcir la sensibilidad ajena de por vida. Su siguiente mensaje fue peor, porque intentó sonar razonable. Dijo que entendía que los niños se equivocan, pero que justamente por eso existen los límites, que no es normal que alguien decida llevar a un niño a un lugar donde le habían dicho que no, y que además lo deje aburrido frente a un televisor a su alcance. Remarcó que no estaba diciendo que el niño fuera malo, sino que yo había tomado decisiones que generaron un daño, y que por eso debía responder. Empezó a repetir que no estaba exagerando, que la tele no se rompió sola, que el niño la golpeó con un camioncito con suficiente fuerza como para destrozarla. Ese mensaje me indignó todavía más. Me molestó que intentara esconder su frialdad detrás de un discurso lógico. Le contesté que lo veía emocionalmente defectuoso por no comprender que la maternidad no se adapta a las reglas que inventan los hombres para acomodar sus juguetes caros. Le dije que estaba exagerando todo, que daba la impresión de que esperaba que un niño se quedara quieto como estatua en un museo, solo para que su sala siguiera pareciendo catálogo. Que si de verdad le importara algo más que sus cosas, no estaría describiendo a mi hijo como si fuera un agente de destrucción. A partir de ahí la conversación se volvió un intercambio de textos cada vez más largos donde él seguía repitiendo el tema del límite violado y la falta de supervisión, y yo devolvía la pelota recordándole que, si tan importante era su tele, nunca debió aceptarnos esa noche. Empezó a dar ejemplos de amigos suyos que cuando causaron daños en casa ajena se hicieron cargo sin discutir, como si yo fuera una especie de caso de estudio de irresponsabilidad. Yo le respondí que el problema no era la tele en sí, sino el hecho de que me estuviera haciendo cargar con toda la culpa, como si fuera incapaz de ver el contexto. En mi cabeza, lo injusto no era la pantalla rota, sino que quisiera convertir a mi hijo y a mí en los únicos villanos de una historia que había tenido su parte de decisión desde el momento en que nos abrió la puerta. Con cada mensaje suyo, más se reforzaba mi decisión de no darle ni un centavo. Empecé a verlo como un simple hombre obsesionado con sus cosas, alguien que jamás habría estado a la altura de lo que yo necesito. Me dije que si cedía iba a pasar el resto de mi vida pidiendo perdón por cualquier cosa que incomodara su mundo perfecto. Esa idea me llenó de una especie de orgullo raro, una sensación de estar defendiendo no solo a mi hijo, sino a todas las madres que siempre terminan quedándose con el peso de todo. Para mí, quedarme firme era la única forma de no permitir que me pusiera una etiqueta que no me correspondía. Usuario Anónimo 1 dice, mira, entiendo que te moleste el tono que él usó, pero en el fondo está pidiendo algo bastante concreto, que te hagas responsable de un daño que se produjo porque tú decidiste llevar a tu hijo a un lugar donde sabías que no era bien recibido. No hace falta que él sea un monstruo sin corazón para que tenga razón en eso. A veces la responsabilidad no tiene que ver con la intención, sino con las decisiones que tomamos. Respuesta de la OP, es que justamente ahí está la diferencia de enfoque. Para él todo se reduce a un daño, a un costo, a una especie de factura pendiente. Yo no voy a convertir la presencia de mi hijo en una deuda. Sí, yo decidí llevarlo, porque también decido no cancelar mi vida cada vez que los demás esperan que haga malabares imposibles. Si él hubiera mostrado un mínimo de humanidad, probablemente habría sido distinto. Pero cuando alguien solo ve números, yo no puedo sentir que le debo nada más. Usuario Anónimo 2 dice, me llama la atención que hablas de humillación por pagar una tele,
pero ¿no ves que para él puede ser humillante que ignores sus reglas y luego lo retrates como alguien incapaz de amar solo porque no quiere absorber ese gasto? No es incompatible querer una relación y exigir respeto a tu espacio y tus cosas. Estás usando la maternidad como escudo para no aceptar que tú rompiste algo que él había dejado claro. Respuesta de la OP: no estoy usando nada como escudo, estoy poniendo las cosas en perspectiva. Cuando alguien se mete con una madre, sabe que no viene sola, que hay una vida que depende de ella. Si él quería un adorno que solo viniera cuando todo estuviera perfecto, eligió mal. No digo que no tenga derecho a molestarse, pero sí digo que reducirlo todo a una tele y un límite es una forma muy pobre de entender lo que significa abrirle la puerta a la vida real. Usuario Anónimo 3 dice: lo que transmites es que preferiste sentirte moralmente superior a buscar una solución adulta. Pagar algo que se rompió no significa aceptar que eres una mala madre, solo significa asumir una consecuencia material. Podrías haber negociado, compartir el costo, algo intermedio. En cambio, decidiste plantarte en el todo o nada, y luego te sorprendió que él no quisiera seguir contigo. Eso también es inmaduro. Respuesta de la OP: siempre es fácil hablar de puntos medios cuando no eres tú la que siente que la están poniendo contra la pared. Desde mi lugar, no era una simple compra, era un símbolo. Si yo pagaba esa tele tal como él la planteaba, era como firmar un papel diciendo que mi hijo es un problema que yo debo compensar en efectivo. Prefiero que me llamen inmadura antes que aceptar esa narrativa. Al final, cada quien decide que está dispuesta a tragarse para que la relación siga, y yo ahí ya había llegado a mi límite. Actualización 2. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a salpicar a otros espacios de mi vida. Una tarde, mientras estaba trabajando, me llamó la maestra de mi hijo. Con esa voz suave que usan para disfrazar la preocupación, me dijo que el niño había comentado en clase que había roto la tele de un señor y que ahora yo estaba triste porque ese señor era malo. Dijo que lo notaba algo inquieto y quería saber si había algún conflicto que lo estuviera haciendo sentir culpable. Apenas escuché la palabra culpable sentí que me ardían las mejillas, pero no por el niño, sino por la sensación de que ya me estaban juzgando como madre. La maestra intentó mantener un tono neutro, pero yo sentía entre líneas esa mirada típica hacia la madre soltera que no sabe proteger las emociones de su hijo. Empezó a preguntar si había discusiones en casa, si él estaba presente cuando yo hablaba del tema, si tal vez escuchaba comentarios que no debería. Yo solo podía pensar que lo que realmente pasaba es que estaba aprovechando una anécdota para cuestionar mi crianza. Me molestó que diera por hecho que el ambiente con mi hijo era tan caótico como ella se imaginaba, cuando en realidad yo era la única que estaba conteniendo todo para que él no se sintiera un monstruo. Cuando colgué, me quedó una mezcla de furia y determinación. Si había algo que no iba a permitir era que mi hijo creciera pensando que había hecho algo malo por ser un niño. Me senté con él esa noche y le expliqué, con la mayor claridad que pude, que él no había hecho nada malo, que el problema no era él, sino la forma en que algunas personas ven el mundo. Le dije que hay hombres fríos que se preocupan más por sus cosas que por las personas, y que si alguien nos hace sentir mal por un accidente, el problema está en esa persona, no en nosotros. Para mí era fundamental que entendiera que no estaba cargando una culpa que no le correspondía. El problema fue que los niños repiten lo que escuchan, sobre todo cuando están tratando de ordenar lo que sienten. Días después, durante una visita con su padre biológico, mi hijo empezó a contarle la historia a su manera. Dijo que había roto la tele de un señor que no quería que los niños tocaran nada, que yo estaba triste porque ese señor era malo y que yo había dicho que la culpa era de él por ser frío. El padre se quedó mirándolo, obviamente sin entender nada, y después me escribió exigiendo explicaciones sobre por qué estaba metiendo al niño en un conflicto adulto que no tenía por qué arrastrar. Otra vez sentí que todos se ponían en mi contra sin ver el cuadro completo. En lugar de preguntarse cómo llegó mi hijo a sentirse responsable hasta el punto de contarlo en clase, se centraban en señalarme a mí. El padre decía que no era sano que el niño tuviera que procesar mis rupturas ni mis peleas, que eso era entre el ex y yo. Yo le contesté que si el niño estaba hablando del tema era porque también lo afectó, porque estuvo ahí cuando todo pasó, y que no iba a fingir delante de él que no me duele algo solo para no incomodar a los demás. Según yo, lo más dañino sería hacer de cuenta que nada pasó, como si sus emociones no contaran. Empecé a sentir que el verdadero responsable de que todo se hubiera salido de control era mi exnovio. Si él no hubiera reaccionado como reaccionó, si no hubiera convertido un accidente en una ruptura dramática y en una deuda, mi hijo no estaría repitiendo frases en la escuela ni haciendo dibujos de teles rotas. Para mí, él había arruinado una paz familiar que yo llevaba tiempo sosteniendo como podía. Pero en lugar de ver eso, tanto la maestra como el padre del niño parecían más preocupados por si yo estaba manejando bien el relato. Era como si todos esperaran que yo pidiera disculpas por haber dejado que la realidad se filtrara en la burbuja de cada uno. Así que empecé a enmarcarlo de otra manera en mi mente. No era yo la que estaba exponiendo al niño,
Era el mundo el que se negaba a aceptar que un niño vive las cosas con intensidad y tiene derecho a hablar de lo que ve. Yo al menos estaba de su lado, diciéndole que no era malo, evitándole el peso de una culpa injusta. El exnovio, en cambio, se borró por completo de la escena, y el padre biológico solo se preocupaba por su imagen de padre correcto que no quiere ver su nombre mezclado con dramas ajenos. Al final, todos parecían más interesados en parecer adultos responsables que en entender lo que realmente estaba sintiendo mi hijo. Usuario anónimo 1 dice, aquí sí se nota que todo se está desbordando. Que tu hijo hable de la tele en el colegio y diga que el señor es malo es una señal de que, le guste o no a quien le guste, está atrapando tus juicios y tu dolor. No es que el mundo esté contra ti por ser madre soltera, es que tú estás usando el lenguaje de bueno y malo frente a él y eso le está enseñando a simplificar las cosas en lugar de procesar lo que pasó. Eso sí puede ser pesado para un niño. Respuesta de la OP, yo prefiero que mi hijo tenga claro quién estuvo de nuestro lado y quién no, antes que dejarlo confundido pensando que la culpa fue suya. Si elige palabras como malo es porque necesita ponerle nombre a lo que vio, y yo no voy a negarle eso. Lo que no voy a hacer es decirle que fue su culpa por lanzar un camioncito. Si otros adultos se sienten incómodos porque un niño repite lo que vio, tal vez el problema es que no quieren enfrentar sus propias incoherencias. Usuario anónimo 2 dice, el padre del niño tiene un punto. Que tu hijo haya estado ahí cuando todo pasó no significa que tenga que cargar con tus interpretaciones. Podías haberle explicado que fue un accidente, que tú y el señor no se entendieron, sin necesidad de meter conceptos como hombres fríos ni convertirlo en un enemigo. Eso es lo que hace que el niño lo repita de esa forma. No estás protegiéndolo de la culpa, solo la estás cambiando de forma. Respuesta de la OP, ¿y qué quieren que haga? Que le diga que todo estuvo bien, que fue una simple diferencia de opiniones, cuando mi hijo me vio llorar y escuchó a un adulto culparnos directamente. Los niños no son tontos, sienten cuando hay injusticia. Si yo suavizo demasiado la historia, termino enseñándole que tiene que tragarse lo que siente para no incomodar. Prefiero que entienda que hay personas que reaccionan mal y que él no tiene por qué cargarse todo eso encima. Usuario anónimo 3 dice, dices que el ex arruinó la paz familiar, pero la maestra se entera porque tu hijo lo menciona, el padre biológico porque tu hijo repite lo que tú dices, y ambos te señalan a ti, no a tu ex. Tal vez es porque la forma en que estás procesando el conflicto delante del niño es poco cuidadosa. No hace falta ocultarle lo que pasó, pero sí filtrar la parte emocional más intensa para que no la lleve como bandera. Eso también es cuidar. Respuesta de la OP, es curioso cómo todos se acuerdan de la palabra cuidar solo cuando se trata de regularme a mí. Nadie reguló nada cuando un adulto decidió terminar una relación delante de un niño asustado y exigir dinero como si estuviera hablando con un banco. Yo soy la única que ha estado ahí consolándolo, calmando sus pesadillas y dándole seguridad. Si en medio de eso uso palabras fuertes para describir a quien nos hizo daño, es porque estoy siendo honesta con él. No pienso maquillar la realidad solo para que los demás se sientan menos incómodos con sus propias decisiones. Actualización 3. Con el tiempo, entre mensajes sin responder y silencios incómodos, empecé a darle 1000 vueltas a todo en mi cabeza. Llegué a la conclusión de que, en el fondo, la ruptura no había sido por la tele, sino por su incapacidad de manejar emociones. Empecé a convencerme de que si él hubiera sido más maduro, más valiente, más dispuesto a crecer, lo del televisor habría sido solo una anécdota chistosa de la que podríamos reírnos en el futuro. Me repetía que él había huido ante el primer problema real que se le presentó, mostrando que no estaba preparado para una relación de verdad, y menos con una mujer que ya viene con un hijo. Ese discurso se me fue clavando tanto que empecé a pensar que tal vez aún había algo que rescatar, siempre y cuando él entendiera lo que se estaba perdiendo. Así que, después de mucho resistirme, le escribí. Le dije que, si él estaba dispuesto a crecer emocionalmente, todavía podíamos construir algo juntos. Le hablé de la posibilidad de crear una familia real, de que mi hijo tenía derecho a ver una figura masculina estable en su vida, y que él podría ser esa persona si dejaba de obsesionarse con objetos y se enfocaba en las personas. Incluso le insinué que el niño lo extrañaba, que preguntaba por él, que le había tomado cariño. En mi cabeza, estaba tendiéndole la mano, ofreciéndole una oportunidad de redención, de convertirse en algo mejor. Imaginaba que al leer que el niño lo extrañaba, se le ablandaría el corazón y empezaría a ver más allá de la tele rota, que entendería que la historia no tenía por qué terminar en ese punto, que todavía podía elegir ser el hombre que se queda y no el que sale corriendo. Para mí era casi un gesto noble, un acto de generosidad emocional de mi parte, considerando todo lo que había pasado. Su respuesta fue todo menos agradecida. En vez de emocionarse porque alguien le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, me envió una captura de pantalla de un mensaje que yo misma le había mandado 2 semanas antes de todo el desastre. Era ese mensaje donde yo le había escrito que no quería que se encariñara con mi hijo por si algún día terminábamos. Lo decía como un supuesto acto de responsabilidad para proteger al niño,
y ahora él lo usaba como si fuera una prueba de que yo era incoherente. Junto con la captura, añadió un texto diciendo que no entendía cómo ahora usaba al niño como argumento para volver, cuando antes yo misma había pedido que no lo involucrara tanto. Sentí que me estaba atacando por algo que ni siquiera entendía. Ese mensaje que yo le había mandado en su momento venía de otro lugar, de otro contexto. En ese entonces yo solo quería evitar que me juzgara si en algún momento las cosas no funcionaban. Ahora la situación era completamente distinta. Le respondí que estaba sacando las cosas de contexto, que era absurdo que se aferrara a una frase escrita en otro momento para invalidar lo que sentíamos ahora. Le dije que era él quien estaba usando el mensaje como excusa para no enfrentar sus propias emociones, que prefería refugiarse en una captura de pantalla antes que reconocer que estaba huyendo. Él fue claro, más de lo que yo quería escuchar. Dijo que no quería volver, que no quería mantener ningún tipo de contacto, que lo que había pasado esa noche le había demostrado que nuestras formas de ver la vida eran irreconciliables. Comentó que le dolió ver al niño involucrado, pero que no estaba dispuesto a construir nada con alguien que minimiza sus límites y luego lo retrata como un villano. Para rematar, añadió que quería cerrar definitivamente ese capítulo. Era como si estuviera firmando un acta de defunción de la relación. Esa respuesta me cayó como un balde de agua helada, pero en lugar de aceptarla como un límite sano, la interpreté como cobardía. Empecé a decirme que no estaba rechazando solo la relación, sino también la posibilidad de formar una familia, que estaba renunciando a algo real solo por no querer trabajar sus emociones dañadas. Lo vi como alguien incapaz de ver más allá de su orgullo, demasiado frágil para aguantar a una mujer que no se arrodilla y que no acepta que la culpen de todo. Salí de esa conversación convencida de que, si alguien había perdido una oportunidad irrepetible, había sido él, no yo. Usuario Anónimo 1 dice: es bastante fuerte que le hayas escrito diciéndole que podían formar una familia y que el niño lo extrañaba, cuando tú misma admites que antes le dijiste que no se encariñara con tu hijo. Desde fuera parece que usas al niño según te convenga, como barrera cuando quieres marcar distancia y como gancho cuando quieres que él vuelva. Eso no es justo ni para el niño ni para él. Respuesta de la OP: lo que ustedes llaman usar, yo lo veo como adaptarme a lo que la realidad va mostrando. En un principio no quería que nadie se pegara demasiado a mi hijo por si las cosas salían mal, y luego la situación cambió porque vimos que había conexión. Es normal recalibrar. No voy a quedarme atrapada para siempre en un mensaje que mandé en otro momento, solo para que él pueda descansar tranquilo en su papel de víctima coherente. Usuario Anónimo 2 dice: él te muestra una prueba clara de incoherencia y tu reacción es acusarlo de manipular la situación. Si de verdad querías una familia con él, lo mínimo era reconocer que tus mensajes anteriores podían haberle generado dudas y trabajar eso, no descartarlo como excusa. Lo que vio es que no solo minimizaste sus límites, sino que ahora reinterpretas todo según el resultado que quieres. Eso también cansa. Respuesta de la OP: lo que me cansa a mí es que todo el mundo espere que una mujer tenga un expediente impecable de coherencia para merecer amor. Yo puedo decir algo un día y sentir distinto 2 semanas después, porque estoy viviendo las cosas, no analizándolas desde un escritorio. Si él no es capaz de ver más allá de una captura de pantalla, el que se queda corto es él. Yo al menos estoy dispuesta a cambiar de idea cuando veo que alguien vale la pena. Usuario Anónimo 3 dice: llamarlo cobarde por no querer volver a una relación donde se sintió irrespetado es injusto. Estás siendo coherente con lo que te dijo desde el principio. Quería ciertos límites y tú los traspasaste. Ahora le ofreces una nueva versión de la historia donde él tiene que crecer y tú no reconoces nada. Es lógico que diga que no. No es miedo al compromiso, es cansancio de pelear contra una pared. Respuesta de la OP: si para el ser coherente es aferrarse a un límite que excluye a mi hijo y a una factura por una tele, entonces sí, no tenemos nada que hacer juntos. Él eligió la comodidad de su versión pulcra de la vida, yo elijo seguir adelante con la mía, que incluye caos, cambios de opinión y emociones fuertes. Si eso para algunos es ser una pared, entonces que se queden con sus casas perfectas y sus historias ordenadas. Yo no pienso convertirme en un mueble más que no se mueve para no molestar. Actualización 4. Con el paso de las semanas, y después de cada conversación revuelta con amigos y familiares, algo dentro de mí empezó a cambiar de forma. No fue un arrepentimiento como tal, sino una especie de necesidad de cerrar el tema bajo mis propias reglas. La idea de la tele seguía flotando sobre mí como una acusación silenciosa. Aunque yo seguía convencida de que no debía nada a nivel moral, empecé a sentir que, si al final accedía a apagarla, quería que quedara claro que lo hacía desde una posición de control, no de culpa. No estaba dispuesta a aparecer como la mujer derrotada que se arrastra a pedir perdón, pero sí podía aparecer como la que paga y aún así deja en evidencia lo ridículo de la situación. Así fue como se me ocurrió la forma de hacerlo. En lugar de hacer una transferencia limpia, una entrega ordenada o algo que le hiciera sentir que había ganado, decidí reunir el equivalente al precio de la tele en monedas. No billetes, no algo fácil de guardar,
sino monedas pesadas, sucias, de esas que nadie quiere contar. Me tomó tiempo juntar todo, cambiando aquí y allá, acumulando en una bolsa enorme que pesaba más de lo que imaginé. Cada moneda era para mí un recordatorio de que yo estaba cumpliendo con lo que él tanto exigía, pero a mi manera. Sentía que así le demostraba que, si quería ponerle precio a un accidente, se iba a tragar también las consecuencias prácticas de su exigencia. El día que fui a su departamento con la bolsa ya tenía toda la escena armada en mi cabeza. Toqué el timbre con la misma mano con la que sujetaba a mi hijo, porque decidí llevarlo conmigo. En mi mente, era una forma de mostrarle que no me avergonzaba de él, que no necesitaba esconderlo ni ahora. Cuando abrió la puerta, me miró con sorpresa y desconfianza, pero se hizo a un lado. Entré con la bolsa, que hacía ruido al arrastrarse, y la dejé en medio de la sala. Empecé a sacar las monedas y a dejarlas sobre la mesa y el piso, una lluvia de metal que resonaba en el silencio del departamento. Para mí era casi un acto simbólico. Ahí estaba su tan preciada tele, convertida en un montón de circulitos incómodos. Mientras hablaba, mantuve un tono serio, casi solemne. Le dije que ahí tenía el dinero que tanto quería, que ahora podía ir a comprarse otra tele o hacer con eso lo que quisiera. Por dentro, yo sentía que estaba haciendo un acto de triunfo, mostrando que podía cumplir con su exigencia sin someterme emocionalmente. Mi hijo estaba allí, observando la escena con ojos grandes, y yo sentía que le estaba enseñando que su madre no se dejaba pisar, que podía responder y a la vez mantener la cabeza en alto. No me detuve a pensar en cómo se vería desde fuera, solo en la sensación de alivio que me daba transformar toda esa historia en algo que yo pudiera controlar. Lo que no sabía era que él estaba grabando. En algún momento, tomó el teléfono y empezó a registrar todo, desde mi entrada con la bolsa hasta el momento en que dejé caer las últimas monedas y me quedé con los brazos cruzados, mirándolo como si hubiera ganado una batalla. Según él, después de años de aguantar mis idas y venidas, necesitaba dejar constancia de cómo reaccionaba cuando no me daban la razón. Yo no me di cuenta en ese instante, apenas vi que tenía el móvil en la mano, pero no imaginé lo que vendría después. El vídeo se empezó a viralizar en cuestión de días. Primero entre conocidos, luego entre personas que ni siquiera sé quiénes son. En el clip se me veía completamente seria, con una expresión casi de mártir, hablando de dignidad mientras tiraba monedas por toda la sala. Y, por supuesto, se veía a mi hijo a mi lado, mirándolo todo sin entender. Los comentarios eran despiadados. La gente decía que necesitaba ayuda, que estaba fuera de sí, que cómo se me ocurría exponer al niño otra vez, que lo estaba usando como accesorio en una escena de venganza absurda. Nadie se tomaba el tiempo de entender el proceso que me había llevado hasta ahí. Cuando mi familia vio el vídeo, la reacción fue dura. Algunos me llamaron directamente para decirme que esta vez me había pasado, que estaba perdiendo la perspectiva, que no todo podía convertirse en un acto dramático para demostrar que tengo razón. De a poco, dejaron de ofrecerme ayuda económica en esos momentos en que lo necesitaba, diciendo que si tenía tanta energía para organizar shows con monedas, también la tenía para ordenar mis prioridades. Incluso llegaron a sugerirme que buscara algún curso o taller para aprender a manejar mejor mis reacciones, como si todo lo que había hecho fuera producto de no saber controlarme, y no de una serie de golpes que nadie quiso ver. Yo, sin embargo, no estaba dispuesta a quedarme con la versión que circulaba en el vídeo y en los comentarios. Escribí un texto larguísimo explicando que lo que había hecho era un gesto de cierre, que los hombres modernos no soportan a una madre fuerte que no se disculpa de rodillas, que prefieren convertirla en chiste viral antes que mirar su propia rigidez. Dije que lo que se veía ahí no era una locura, sino la consecuencia de haber tenido que defenderme sola una y otra vez. Para mí, todo esto no había pasado porque yo fuera un desastre, sino porque quise dar demasiado amor en un mundo que no sabe recibirlo. Y aunque todos quisieran pintarme como la villana, en mi cabeza seguía convencida de que, al final, la única que se atrevió a vivir intensamente fui yo. Usuario Anónimo 1 dice, lo de las monedas y el vídeo es fuerte. Por mucho que digas que era un acto de cierre, la imagen que queda es la de alguien que arma un espectáculo humillante frente a un ex y encima, con el niño al lado. Pagaste, sí, pero de la forma más pasivo-agresiva posible. Eso no demuestra superioridad moral, solo que estabas dispuesta a arrastrar a todos a tu drama con tal de no reconocer nada. Respuesta de la OP, de todos modos nadie iba a ver un gesto limpio de mi parte. Si hubiera pagado por transferencia también habrían dicho que me arrodillé, que acepté que todo fue culpa mía. Al menos así quedó claro que yo no estaba comprando perdones, sino cerrando una etapa bajo mis términos. Que la gente prefiera quedarse con la parte del show y no ver todo lo que hubo antes es problema suyo, no mío. Yo sé por qué hice cada cosa y no necesito que Internet me aplauda. Usuario Anónimo 2 dice, el hecho de que tu familia haya decidido dejar de prestarte dinero y te sugiera que trabajes en cómo reaccionas debería decirte algo. No se trata de que el mundo no entienda tu intensidad, se trata de que tus decisiones están teniendo consecuencias muy concretas.
Puedes seguir interpretando todo como prueba de que eres incomprendida, pero mientras tanto estás quemando puentes y dejando a tu hijo en medio de escenas que no necesita vivir. Respuesta de la OP. Mi familia siempre ha sido rápida para señalar lo que hago mal y lenta para recordar todo lo que sostengo yo sola. Que ahora se pongan del lado de lo que dice un vídeo cortado no me sorprende. En cuanto a mi hijo, yo sé lo que hablo con él después, sé cómo lo abrazo, cómo le explico las cosas. Los demás solo ven segundos editados y creen que con eso conocen toda nuestra vida. Yo no voy a reorganizar quién soy para encajar en el estándar cómodo de los demás. Usuario Anónimo 3 dices que todo pasó porque diste demasiado amor, pero lo que se ve en toda la historia es que cuando alguien te pone un límite o te muestra una consecuencia, tú respondes con más intensidad, más dramatismo y más culpa hacia afuera. Eso no es amor, es una forma de no mirar tu parte. Puedes seguir contando la historia como si fueras la única que se atreve a vivir, pero mientras tanto nadie quiere quedarse cerca, y eso también dice algo. Respuesta de la OP. Lo que dice es que la mayoría prefiere relaciones tibias, fáciles de ordenar, donde nadie se desborda ni incomoda. Yo no soy así. Si eso me deja sola en ciertos momentos, es un precio que acepto. Prefiero 1000 veces ser la que se equivoca por sentir demasiado, que la que se pasa la vida entera midiendo cada paso para no romper nada. Al final, cada quien se queda con la versión que puede soportar, y si la mía les parece demasiado, siempre pueden apagar la pantalla, igual que hicieron con la famosa tele.